Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva emisión de Más Consciente, donde buscamos construir conciencia a partir del diálogo. Yo soy Juan Fontalvo y me complace presentar a mi compañera de programa, La Conciencia. Hola, Conciencia, ¿cómo estás hoy? Hola Juan, qué gusto saludarte. La verdad es que hoy me siento un poco estresada, igual que el planeta con la situación hídrica provocada por personas que piensan que el agua dulce es inagotable. Aunque me altera mucho, también estoy muy contenta de estar contigo y con nuestros invitados. Genial, muchas gracias por acompañarnos, Conciencia. Y bien, pues en esta ocasión voy a presentar a uno de nuestros invitados virtuales. Él es Delfín Montañana Palacios. Él es director de Educación Socioambiental y Sensibilización en la organización Isla Urbana, una asociación civil interdisciplinaria encargada de colaborar en los asuntos de diseño y implementación, instalación de sistemas de captación de agua de lluvia. Bienvenido, Delfín. Hola, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Les saludo. Muchas gracias por estar. También nos acompaña Georgina Vidriales, maestra en Desarrollo Regional Sustentable, integrante de la Asociación Civil Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, mejor conocidos como Sendas. Hola Gina, bienvenida. Gracias, mucho gusto de estar acá y pues qué gran tema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión vamos a centrar nuestro programa en lo que tiene que ver con la cosecha de agua de lluvia. Y bueno, empecemos por el problema. Se habla que estamos en distintas crisis, ¿verdad? Acabamos de pasar una crisis sanitaria, crisis ecológicas. Enrique Leff habla de una crisis civilizatoria, pero también podríamos mencionar que estamos en una crisis del agua, ¿no? Como inmersa en todas estas crisis económicas, civiles, de guerras y todo. Gina, ¿qué es una crisis del agua y cómo la podemos concebir ahorita? Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo más bien es una crisis del modelo de gestión de agua que tenemos, ¿no? Y esta crisis del modelo tiene que ver en cómo, decía la conciencia hace rato muy sabiamente, de cómo hemos creído que el agua es infinita. Entonces, el asunto es el modelo, como lo concebimos, ya no da abasto para lo que queremos seguir desarrollando. Entonces, lo que justamente Enrique Leff dice en esta crisis civilizatoria es que tenemos que cambiar el modelo. Y lo dicen no solo ellos, otros científicos, gente desde sociedad civil, el Instituto de Estocolmo de Resiliencia, también dice pues, que estamos en una crisis de varios sistemas, ¿no? Entonces, justo la crisis de agua tiene que ver con pues, una serie de consecuencias, o sea, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el modelo de desarrollo, que tienen que ver con el modelo de consumo, porque pues, las principales desapariciones de grandes fuentes de agua, por ejemplo, como el mar de Aral, tiene que ver con la irrigación de algodón. Estoy hablando de Asia, pero aquí en México tenemos casos similares, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, tiene que ver con, pues, principalmente con esta multiplicidad de sistemas asociados a la gestión del agua. Y es lo que tenemos que empezar a concebir o a visualizar un cambio, ¿no? De acuerdo. Delfín. Pues coincido enteramente con lo que se acaba de decir. Es un asunto del modelo. Desde el área de educación socioambiental trabajamos también que estos modelos funcionales de distribución y de obtención de agua derivan también de modelos de pensamiento. Y estos modelos de pensamiento han establecido durante los últimos siglos una dinámica relacional entre la humanidad y el entorno natural. Y ese también es un modelo que está en crisis porque la humanidad seguimos pensando que, digamos, el sistema natural está a merced o solo a nuestro servicio. Y básicamente el modelo establece que de los ecosistemas o recursos naturales, los ecosistemas es de donde extraemos recursos y es también en donde hacemos disposición final de residuos. Y esto, pues después de muchos, muchos años, ha empezado a afectar distintos otros sistemas, poniendo en riesgo la capacidad de, pues, de la humanidad y las sociedades y de los grupos y de los gobiernos, ¿no?, de abastecerse ahora de estos recursos, ¿no? Entre estos, el tema, pues el agua.
Y bueno, a mí se me hace bien interesante e increíble la ambivalencia del agua. Por un lado, según la UNICEF, el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua, pero por el otro lado es un elemento escaso. La ONU declaró en 2019 que 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Ante esta carencia de agua surgen organizaciones como Isla Urbana que ofrecen pues alternativas de abastecimiento. Delfín, ¿a qué se dedica Isla Urbana? Conciencia, qué buena pregunta, gracias. Isla Urbana nos dedicamos a contribuir o a trabajar para lograr futuros sostenibles hídricamente. La principal herramienta que utilizamos para esto es la cosecha de la lluvia y generamos programas sociales, educativos y dinámicas de comunicación para justamente acercarnos más a un modelo distinto de aprovechamiento del agua. Lo que hacemos es habilitar en infraestructura distintas edificaciones, ya sean viviendas, escuelas, industrias, oficinas de gobierno o grandes galerones, con la habilidad de gestionar de forma distinta toda la lluvia que le cae en el techo mientras llueve, para que esa agua pueda ser posteriormente utilizada en distintas formas. Básicamente lo que hacemos es convertir que toda gota de lluvia que cae en una superficie se convierta en una gota de agua de alta calidad aprovechable para los seres humanos. Bastante interesante y gran labor la que realiza Isla labor. Urbana. A mí lo que se me hace más paradójico, pensando un poco en lo que ya están mencionando ustedes, es, y me da tristeza, lo manifiesto, el asunto de que luego vemos cómo en una ciudad llueve y llueve y llueve bastante, pero a la vez hay hogares donde abres la llave y no tienen agua potable. Eso se me hace como, ay, ¿qué está pasando allí? Entonces es ahí donde yo les quisiera preguntar, por ejemplo a ti, Gina, si todas las casas pueden optar por tener un sistema de captación de agua de lluvia. Bueno, ese es un gran tema también, o sea, y lo hemos aprendido mucho de la mano con Isla Urbana, porque desde 2019, junto con ellos, como los maestros, hemos iniciado 2 programas piloto de cosecha de agua de lluvia aquí en la región. Uno para la ciudad de Jalapa, en zonas de la periferia, en colonias pues, de muy escasos recursos, ¿no? Y otro en Banderilla, que ese lo tenemos todavía vigente ahorita. Y pues lo que hemos aprendido es que casi todas las casas, casi todas, no todas, pueden cosechar agua de lluvia, ¿no? Todo va a depender de lo que nos enseñaron ellos, de qué material está hecho el techo, ¿sí? Porque una casa que tiene techo de cemento, bueno, hasta teja puede, lo único que no se puede, y nos lo han dicho muy bien, es las casas de cartón, ¿no? O de lámina muy oxidada. Pero casi todas las superficies pueden cosechar agua de lluvia. Es una cuestión también de cambio de mentalidad, de actitud, en el sentido de que pues, la superficie donde tú cosechas tu agua tiene que ser muy limpia nada más, ¿no? Esa es una gran noticia. En una ciudad como Jalapa y bueno, en nuestra región, Banderilla, Jalapa, Coatepec, que llueven arriba de 1.450 milímetros anuales, híjole, somos una de las ciudades que tienen como, de las regiones que tienen como un recurso disponible y donde no debería de haber escasez de agua, ¿no? Súper interesante que casi cualquiera, o más bien quien sea, puede acceder a este mecanismo de colección de agua de lluvia. Y bueno, me gustaría mencionar que el Decenio Internacional de Acción para el Agua comenzó en 2018, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y terminará el mismo día de 2028. Este decenio es promovido por las Naciones Unidas, entre otras cosas para incentivar esfuerzos que permitan acceso al agua potable y al saneamiento universal. Delfín, ¿cuáles son los requerimientos para hacer que el agua de lluvia se pueda consumir de forma segura y para qué actividades se podría usar? Pues el agua de lluvia, algo muy interesante es que la lluvia cae sumamente limpia de las nubes. Y el primer punto en donde en realidad se contamina son los techos, porque los techos constantemente están, digamos, capturando, se le llama reclutamiento de suciedad o de polvo. Digamos que reclutan polvo, ¿no? Sobre todo techos que son muy rugosos se ensucian más. Pero esa contaminación, a través de una serie de pasos que son muy sencillos, la mayoría son pasivos, es decir, no requieren energía eléctrica para suceder, podemos ir limpiando el agua de lluvia a través de una filtración, una separación, una sedimentación y decantación, y después al último ya se pasa por unos filtros particulares. Y eso nos permite hacer que toda el agua de lluvia que podamos capturar pueda ser llevada incluso a un nivel de purificación suficiente para el consumo humano. Es decir, nosotros podríamos
cocinar y beber el agua de la lluvia si tenemos un sistema que está bien instalado, que tiene buenos componentes y que aparte está bien adoptado y está bien adherido su mantenimiento y su adecuado uso por la familia. Cosas que tenemos que considerar como básicas es tener un techo en donde cosechar la lluvia, tener metros cuadrados. Desde 20, 30 metros cuadrados son suficientes para dar bastante agua, sobre todo en un lugar con un potencial tan grande como es la ciudad de Jalapa. Después, se debe contar con un almacenamiento, es decir, necesitamos que toda esa lluvia caiga, pase por un sistema y poderla almacenar para que se acumule y entonces nos dé justamente una condición de seguridad hídrica, al menos mientras llueve. Mientras más almacenamiento tengamos, podremos ir ganándole espacio a la sequía. Pero básicamente es eso, un techo adecuado, un almacenamiento y alguna forma para sacar el agua del almacenamiento. Ya posteriormente lo que se hace es acomodar estos procesos de limpieza del agua para tener la mejor calidad. Bueno, ya hemos hablado un poquito de isla urbana, ahora vamos a platicar un poco de sendas también. Por ahí nos contaron que estuvieron en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en el 2023 como parte de esta plataforma latinoamericana de incidencia de redes del agua. Quisiéramos escuchar que nos platicase qué hace Sendas por el agua. Bueno, Sendas trabajamos mucho con una mirada de gestión del territorio con enfoque de cuenca. Okay. Cuando hablamos de gestión del territorio, pues es como todas las interacciones sociales que suceden en un espacio geográfico, y en este caso son las cuencas en las que hemos decidido trabajar. Y en estos espacios geográficos, pues suceden muchas interacciones que tienen que ver con la naturaleza, interacciones sociales que son quienes hacemos uso del territorio, ¿no?, más intensivamente, y, por ejemplo, qué servicios ambientales y qué bienes ambientales tenemos los humanos de esos territorios y cómo los aprovechamos. Y obviamente el recurso por excelencia, le digo recurso porque tiene una valoración social y económica, es el agua. O sea, si no tuviéramos agua, no podríamos tener un desarrollo productivo, no podríamos tener ciudades, o sea, las ciudades se construyen al lado de fuentes de agua. Y entonces todas esas interacciones las estudiamos y decidimos cómo intervenir en esos territorios de una forma que nos ayude a sostener estos servicios ambientales y estos bienes ambientales que en realidad podríamos decir que son servicios ecosistémicos, que es más complejo porque es todo lo que sostiene la vida, no nada más lo que nos da un servicio que tiene un inicio y un fin. Y lo hemos decidido trabajar en la cuenca alta del río Antigua, que es donde está la ciudad de Jalapa y donde habitamos un buen número de la gente que integramos Sendas, pero también lo estamos haciendo en la región de los Tuxtlas, en la cuenca de Sontecomapan y de Choteapan, que es el agua donde va para San Andrés Tuxtla. Y sí tenemos como trabajos aleatorios, por ejemplo, en el Pico de Orizaba, pero eso es en alianza con otras organizaciones, donde estamos ayudando en la restauración de la parte alta del bosque del Jamapa, que es de donde se abastece el agua, que surte a toda la cuenca del Jamapa, pero que su ciudad más emblemática es Veracruz, Orizaba, ¿no? Eso hacemos ahorita. Sí, es una gran labor la que hacen tanto Isla Urbana como Sendas. Y bueno, en el programa nos gusta mencionar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y hablar del Objetivo de Desarrollo Sustentable que está relacionado con el tema del día. Hoy abordaremos el Objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento. Las metas de este objetivo abarcan, entre muchas cosas, aspectos del ciclo del agua y los sistemas de saneamiento. Delfín, ¿en qué beneficiaría la captación de agua de lluvia al medio ambiente y al ciclo del agua? En muchas cosas. Lo principal que tiene la cosecha de lluvia es que permite generar un punto de abastecimiento de agua en el lugar en donde se necesita. Okay. Y eso es muy importante porque reduce la distancia, acortamos la distancia casi a cero de nuestra fuente de agua al lugar en donde la vamos a tomar o en donde nos vamos a bañar o lavar los trastes. Actualmente las distancias son enormes. Por ejemplo, en Ciudad de México, por hablar de donde yo vivo, la distancia a una de las fuentes de agua es de más de 240 kilómetros, que es el sistema Cutzamala que empieza en el estado de Michoacán. Entonces, esas grandes distancias también conllevan grandes impactos ambientales, enormes demandas energéticas y también muchísimas, estructuras de logísticas que son altamente contaminantes, la mayoría, porque necesitas mucha energía para poder sostener estos sistemas. Y lo otro es que si los lugares en donde llueve suficiente empiezan a utilizar la lluvia en la temporada de lluvias para abastecerse, eso permite que estos centros urbanos dejen
de demandar agua de otras fuentes. Por ejemplo, en los pozos, si es que agarramos agua del subsuelo, o ríos, si agarramos agua de nivel superficial, o, por ejemplo, sistemas de presas muy lejanos. Es decir, durante aproximadamente 6 meses nos hidratamos con la lluvia, y cuando no está lloviendo, como usamos la lluvia en nuestras casas, también permitimos que esa lluvia y los sistemas tradicionales de abastecimiento se recarguen. Podemos entonces movernos hacia otras fuentes. Y por lo más astuto es tener una diversificación y distintas alternativas justamente para abastecernos de agua. De acuerdo, Delfín. Bastante interesante. Pero bien, Gina, pasemos ahora como a los desafíos. Los desafíos de instalar sistemas de captación de agua de lluvia en nuestra región, en las ciudades. ¿Cuáles son esos desafíos técnicos, políticos, físicos, en fin? Bueno, yo creo que el primer gran desafío, y yo creo que ese es el gran reto a nivel país y a nivel región Latinoamérica, el primer gran reto es reconocer realmente la gestión comunitaria del agua. Okay. Ese es el primer gran reto, porque a partir de ahí nos podemos organizar de múltiples formas para entonces resolver la situación del agua en el país, o reconocer el trabajo que hacen ya las comunidades por justamente ayudar a la provisión de agua a pequeñas localidades y medianas localidades, y que es lo que defendemos justamente en esta plataforma latinoamericana que se llama Redes del Agua, ese reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Y la otra parte es que estos sistemas, como platicamos de cosecha de lluvia, pues pues son sistemas descentralizados. Entonces también el otro gran reto es que estos sistemas se reconozcan también como una de las alternativas oficiales, por así decirlo, ya como Ciudad de México lo tiene, de abasto de agua, ¿no? Porque realmente tener un sistema de cosecha de agua de lluvia te puede dotar de agua de mínimo 6 meses al año, que son los 6 meses que aquí llueve. Quizá un poco más, y todo va a depender de tu capacidad de almacenamiento y cómo hayas integrado vivir del agua de lluvia en tu día a día, ¿no? Porque hay quienes pueden vivir todo el año con agua de lluvia, pero depende de muchas condiciones que se interioricen. Y los otros grandes retos es poder construir políticas públicas adecuadas, porque una cosa es que pues, particulares y otros podamos poner sistemas de captación de agua de lluvia, pero tenemos un gran déficit de atención y de infraestructura en las áreas periféricas, periurbanas de las ciudades y en áreas rurales. Transformar justamente esas políticas públicas y poder detonar entonces programas reales para poder atender la situación de escasez de agua, pero a través de mecanismos que no reproduzcan los modelos que ya vimos que no están funcionando, que reproduzcan los modelos que sí están funcionando. Sí, a nivel doméstico la cosecha de lluvia, pero ¿qué tal a nivel comunitario? O sea, hay una experiencia súper bonita ahorita de mujeres de la Mixteca que están haciendo cisternas comunitarias porque tuvieron una crisis de agua y sanitaria, o pues el ejemplo que ustedes tienen en la Sierra Huichola, ¿no? Con los huirráricas, que también es muy lindo, que son cisternas comunitarias. Entonces, ¿cómo retomamos este nivel de comunidad, pero donde se reconozca justamente la participación oficialmente de las comunidades y que se les dote de recursos y de reconocimiento para poder hacer esta gestión? Y creo que es lo que podríamos hacer, y ese es el mayor reto, desde mi perspectiva, ¿no? Genial, sí, está muy claro. Y bueno, a mí me gustaría mencionar que el agua en general, sabemos, debe pasar por procesos de potabilización y saneamiento que eliminen ya sea sustancias que nos dañen, algas, bacterias, virus. Pero según la UNICEF, en 2019, más de la mitad de la población mundial carecía de servicios de agua segura. Y como mencionabas, Delfín, el agua de lluvia no se puede tomar directamente porque se contamina al tocar los techos. Entonces, me gustaría que profundizaras un poquito más sobre qué medidas, Delfín, de seguridad tienen los métodos de isla urbana para el almacenamiento y la filtración de agua de lluvia. Básicamente, los sistemas tienen que estar diseñados y ser robustos en poder facilitar que en el trayecto del agua, el agua se vaya limpiando un poco cada vez más. Y esto es a través de procesos de filtración, de desinfección y digamos, de suavizamiento del agua, ¿no? Esto permite obtener una alta calidad de agua. Los sistemas que nosotros diseñamos están diseñados con una base mínima de generar agua con la cual te puedes bañar, lavar los dientes, lavar los trastes, hacer la limpieza general de la vivienda, y de ahí para llegar a un agua con una purificación suficiente para el consumo, pues nada más es o hervir el agua o hacerla pasar por un último filtro que te permita tener esa pureza.
para poder tener la mejor calidad de agua es, uno, que nuestro techo es la charola donde inicia el sistema hídrico en las viviendas. Entonces necesitamos tener techos muy limpios. Y lo otro, que los distintos procesos de separación y filtración de los sistemas sean mantenidos de forma adecuada. Quisiera conectar un poco con la pregunta de los retos. Uno de los retos más importantes, y por lo cual es bien importante no solo instalar los sistemas, sino generar procesos sociales de alta calidad para producir una verdadera adopción y adherencia de los sistemas. Es decir, que no solo sea una transmisión de conocimiento, sino que los proyectos generen y desarrollen entendimiento compartido y colectivo respecto a nuevas formas alternativas de abastecimiento de agua. Bien, ahora hemos llegado a una sección de nuestro programa muy especial que le llamamos Pequeñas Acciones, Grandes Cambios. Le pedimos a nuestros invitados que nos puedan platicar recomendaciones, invitaciones, sugerencias sobre cómo podrían las personas tener una relación más respetuosa con el agua. Obviamente tienen que ver en la casa, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos conectados a una red pública, a la red de la ciudad, pues sí, gran parte de las fugas suceden adentro de la casa. Entonces hay que estar pendientes de eso, ¿no? También es ver en nuestras posibilidades qué tantos usos le podemos dar al agua, ¿no? O sea, eso es como clave. En las casas en las que hemos estado trabajando, le dan hasta 7 usos distintos al agua antes de desecharla. Entonces también es muy interesante nuestro concepto de que pues nada más lavé la ropa y ya tiré el agua, ¿no? O sea, hay otros usos que podemos hacer del agua antes de disponerla a que se vaya hacia el drenaje, ¿no? Yo creo que esas son cosas importantes. Y en el medio rural, pues podemos también hacer los múltiples usos del agua y ver cómo podemos seguirla aprovechando para los cultivos, ¿no? De acuerdo. Delfín. Creo que una cosa que podemos hacer todas y todos es volvernos conscientes de cuánta es el agua que necesitamos realmente para hacer las actividades, ¿no? Aunado a lo que comentó Gina de reutilizar el agua, darle muchos usos y de reducir el consumo, reflexionar cuánta es verdaderamente el agua que necesito para bañarme, cuánta es la que realmente necesito para lavar trastes y siempre intentar usar solo el agua que es necesaria. De acuerdo. ¿No? Y con eso creo que, aparte del proceso de reflexión de la realidad, cuánta agua necesitamos, es importante para cambiar otros muchos hábitos. De acuerdo, Delfín. Muchísimas gracias. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Se ha pasado súper rápido, hemos platicado sobre un montón de temas. Pero bueno, antes de irnos, yo quisiera preguntarle a la conciencia si tiene algo más que decirnos. Sí, Juan, muchas gracias. Toca la frase del día que nos invita a la reflexión. Esta frase es de la bióloga marina Sylvia Earle y dice: hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua. Wow. Pues con eso nos despedimos, nos vamos un poco reflexivos y gracias por estar en nuestro programa. Los esperamos en una nueva emisión, pero recuerden, ser consciente está en tu mente, pero la acción es tu decisión.